Entrevista con Agustina Salmán, politóloga, analizando la Unión Europea y el conflicto mundial. Bueno, Agustina, en el punteo que habíamos hecho, la primera pregunta que te iba a hacer era ¿qué rol cumplirá o cumpliría Alemania, ahora sin Merkel, sin una figura tan potente como ella, en el concierto de las naciones y sobre todo en la Unión Europea? Pareciera que ya esos liderazgos tan fuertes dentro de la Unión Europea se están desvaneciendo. El comentario, la pregunta, ¿va en el camino correcto o no? Quería saber tu opinión, tu parecer. Sí, sí, desde ya. Sí, claro, Alemania con Merkel abre un capítulo en la política internacional, por eso también abre otro sin ella. Sí, sí, desde ya. Y cómo ahora sin Merkel, en el conflicto, por ejemplo, Rusia-Ucrania, ¿qué se puede decir? Bueno, a ver, más allá de los conflictos que se vayan dando así por separado y especificándolos, ¿no? Continuando con la pregunta, queriendo responder eso. Más allá de sus 4 mandatos consecutivos, lo que creo que se destaca de una líder como tal es la confiabilidad que ha logrado, ¿no? Y esto es muy importante. Fíjate que según encuestas tiene alrededor de un 80% de imagen positiva aún en países de la Unión Europea, en Reino Unido, en Estados Unidos. Fue la primera mujer en ser canciller, venía de la República Democrática Alemana, la Alemania del Este, pasó una crisis económica con la que se afianzó su papel, fue un motor económico para Europa, siendo garante de las políticas de austeridad, ¿no? Luego vino el Brexit, luego la crisis migratoria, que continúa, por supuesto, en las que se abren las fronteras a miles de refugiados, con consecuencias internas que aún están en juego, y una pandemia mundial. A mi criterio, creo que el de muchos es una de las líderes más influyentes de la Unión Europea como tal, ¿sí? De la Unión supranacional. Científica, criada en un Estado socialista en plena Guerra Fría, de la vereda enfrente quizás del populismo en cuanto a discursos no muy florecidos, sin intenciones paternalistas, incluso muchas veces se la tildó de que le gustaba mucho el silencio, ¿no? El Markelgen. eh, la política de pactos, de multilateralismo, esto es muy importante en cuanto a lo que mencionás, por ejemplo, con Rusia-Ucrania, porque ella con la idea de pactar y de realizar un multilateralismo frente a los asuntos de política exterior que tenían los países individualmente y que también afrontaba la Unión Europea como tal, se posiciona enfrente, por ejemplo, de dirigentes como Putin, que más bien van por el lado contrario, ¿no? Hacia un nacionalismo. Eh, bueno, en esto considero que el cambio es notable, sobre todo por esto, por la influencia, por la suerte de contagio, ¿no? Que genera tener un líder que apoye distintas ideas. Nos habla del silencio, es interesante que digamos, su liderazgo no se constituye mediante la oratoria, no es la oratoria, pues, la locuacidad verbal es lo que está Sí, más, sí, lo menos notable de ella, digamos que es más constructora política, digamos, un perfil político más tecnocrático, ¿no? sí, totalmente. Y también la sociedad alemana abrazó esta idea, ¿no? Bueno, por algo es electa 4 veces consecutivas, pero también ellos creo que encontraron una respuesta en esa austeridad y en ese silencio muchas veces elegido. Y ahora, ¿qué se puede decir de la política alemana? Ahora, digamos que está sin esos liderazgos. Bueno, yo creo que Alemania hoy, al igual que muchos países de la Unión Europea, va en un proceso de reconstrucción política en cuanto a los liderazgos, ¿no? A una crisis de representatividad que no la llamaría crisis, no la traduciría quizás a lo que nos sucede más de forma local, sino encontrar, luego de tener un dirigente de tanta impronta, de tanto peso, encontrar el rumbo quizás no de forma tan personal, ¿no? No dudo muchísimo que luego de Merkel haya una persona tan importante en sí misma, sino que más bien van a tratar de continuar las ideas, afianzar a lo bueno, ¿no? Y a lo macro. Es decir, que funcione las cuestiones que son vitales para ellos, que los intereses del país vitales también continúen eh, su línea de política interior y exterior, el tema de refugiados yo creo que sería el desafío
más grande, por lo menos a corto plazo para Alemania, así como para la Unión Europea en general. Ahí estaría interesante hacer foco en cuanto a las decisiones que se tomen de aquí en adelante respecto a eso. También por un descontento social en cuanto al pueblo alemán, que viene creciendo también. Un fenómeno interesante para el tema de los refugiados es el rol que está jugando el Papa Francisco, que se lo ve con un discurso muy, digamos, podríamos decir, conciliador, digamos, que habla de abrir las puertas de Europa, contrario a la extrema derecha, digamos. Sí, sí, desde ya. Bueno, el rol religioso, al menos desde el cristianismo, desde la Santa Sede, yo creo que fue ese siempre y sin dudas su papel seguirá siendo ese. Eh, la verdad es que quizás sea subjetiva la opinión, ¿no? Y a términos personales, no tanto académicos, eh, cuál es el poder real de influencia ante lo que pueda decir o no decir. Bueno, eso creo que es cuestión de fe muchas veces, porque sin dudas quienes practican la fe lo van a escuchar de una manera y quienes no de otra. Pero sin duda, se abre roles y abre cuestiones en juego en cuanto a las opiniones, ¿no? A opinión pública. Eh, pero me parece que es uno de los temas, sí, más candentes y de mayor trascendencia, por lo menos a corto plazo, corto y mediano plazo, es uno de los de la agenda política tanto alemana como de la Unión Europea. Yo sé que por ahí no tiene nada que ver, pero ¿qué opinas puntualmente del Papa Francisco? ¿Cómo lo ves ahora, de 10 años del papado? La verdad es que no tengo una opinión formulada, voy a ser completamente honesta. Bueno, en mi especialización y en todas mis investigaciones y papers, no me he focalizado nunca en él como imagen, ¿no? Como líder de la Santa Sede. Sí creo que es muy importante, bueno, para nosotros y para Latinoamérica como región, tener un representante eh, oriundo de nuestros pagos, argentino, pero insisto, para la región yo creo que eso es trascendental. Eh, pero desconozco, a ver, no te podría decir con exactitud, no sin investigar antes y en detalle, cuál es, apunto a esto, al peso, ¿no? Al poder de influencia real que puede llegar a tener, ya sea con dichos bueno, sí, son más bien discursos, ¿no? Porque su forma también de accionar es mediante discursos, que justamente nos unan a la fe y a la buena convivencia. Pero ahora sí que paso a la segunda, como al segundo eje, que sería, ¿se puede decir que el rol de Europa en el concierto europeo es cada vez menor? ¿O digamos, el eurocentrismo es cada vez menor y las potencias que surgen son las potencias europeas? ¿O es una visión errada la que menciono? Bueno, yo no me animaría a afirmar esto, me lo han consultado muchas veces, también he participado en debates y congresos en los que este tema ha salido, bueno, por algo surge, ¿no? La verdad es que no me animaría a afirmarlo, yo creo que estamos ante un orden mundial multipolar, de varios actores con poder, con influencia real, y Europa continúa siendo una suerte de cuna, de origen, ¿no? Para todos. Continúa siendo un destino próspero también, que se traduce en oportunidad, en futuro, para muchos inmigrantes y refugiados de todo el mundo. Su economía, su peso político como una unidad supranacional, tanto en Naciones Unidas como en el resto de las instituciones y tratados que ha celebrado a nivel mundial, creo que continúa siendo muy importante. Lo que sí creo, que esto también lo he mencionado en anteriores oportunidades, es que se percibe una amenaza a la democracia más bien, ¿no? El terrorismo internacional socava continuamente la paz, el ideal de convivencia mundana y también las reglas de juego que se consensuaron y se adoptaron después de las grandes guerras, ¿no? Y en esta línea observamos cómo se espera cada vez más de los países europeos el famoso, entre comillas, hagan algo, ¿no? Y creo que se juzga ese asunto de poder en el escenario actual ante esto. Por eso a veces hablamos de pierde poder, continúa siendo importante, continúa decidiendo, ejecutando. Yo creo que sí, pero a su vez la realidad internacional socava ese poderío. Eh, y eso también peligra a las democracias en general, ¿no? Que existen per se, que las tiñe de insuficientes o de fallidas muchas veces. Por eso resurgen también los extremismos, los movimientos nacionalistas, segregacionistas, religiosos radicales, lo que conlleva también a la homofobia, al racismo y otros fenómenos socioculturales.
pero creo que sigue teniendo un peso muy importante. Creo que sigue siendo también un ejemplo de consenso, esto de que los países cedan su propia soberanía ante una entidad mayor, ante un grupo de naciones, ¿no? De países, aún con sus diferencias políticas internas, que incluso en los últimos años están mucho más a la vista que antes, por eso que mencionabas antes de los distintos tintes de los políticos de turno, ¿no? De los políticos que son elegidos. Eh, pero creo que continúa siendo de vital importancia. Es un tablero de ajedrez en el que siempre se va a esperar de la Unión Europea y siempre va a ser muy importante su posicionamiento. ¿Mm? Está bueno lo que decías sobre como que sostiene el sistema demoliberal burgués, de alguna manera. La Unión Europea es como donde el demoliberalismo tiene como su sede principal. Se puede decir que desde hace unos años los extremismos cayeron. O sea, que ¿la pandemia pensás que puso en crisis o hizo crujir el sistema demoliberal burgués? En Europa y en el resto del mundo, obviamente. Sí, quizás necesito más en detalle a qué nos estamos refiriendo con burgués, ¿no? Propiamente, con este término, pero sí en cuanto a democracias liberales y en un orden internacional general, ¿no? Aún considerando todas las diferencias y los distintos tintes políticos que existen en todo el mundo, eh, la pandemia ha sacudido todo el planeta, sí, desde ya. Y sobre todo a aquellas potencias, ¿no? Como las llamamos, aquellos estados y, en este caso, grupos de estados con poder de influencia. Desde ya que el post-pandemia también ha sido un desafío y continúa siéndolo, porque ha dejado entreverse cómo un sistema de salud puede fallar, cómo puede ser insuficiente, cómo no se han tenido eh, determinadas políticas que acompañen de forma, a ver, que sean de antecedente, ¿no? Como el mundo tuvo que solucionar con el diario del lunes, es decir, tuvo que ocurrirle para que se tomen políticas. Fue reaccionaria entonces la política. Entonces, desde ya, el factor sorpresa que ha tenido la pandemia y las muertes que ha librado, y desde ya el contexto queda vulnerable y como una novedad. Pero asimismo creo que en términos más bien en índices, ¿no? En términos más bien porcentuales, por lo que he leído, por las encuestas que se vienen barajando, que son de público conocimiento, de público acceso, también se ha recuperado rápido la Unión Europea, en niveles inflacionarios sobre todo. Si bien no son sociedades que están acostumbradas a tener índices de inflación, por ejemplo, ni grandes sacudidas económicas ya hace muchos años, las han tenido y creo que las están sorteando muy bien. Eso también habla de su poder, ¿no? Siempre hablamos de la esfera económica porque sin duda es muy importante. ¿Se puede hablar también de un sentimiento antiglobalización después de la pandemia en Europa? Que surge esas derechas raras que lo tienen como la conspiración global, como que dice Toto Fischer, que el gobierno mundial, esas cosas. ¿Se puede ver que Sí, eso permeó de alguna manera en la pandemia? yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, creo que también lo que generó la pandemia fue aumentar, multiplicar de forma contundente todo esto que ha nacido a través de las redes sociales y todos estos movimientos de segregacionistas, nacionalistas, de extrema derecha, también muy influenciados por el poder de masificación de información y muchas veces desinformación que ocurre gracias a las redes sociales, y así como tiene todo lo maravilloso que tiene la Internet, que nos permite hoy estar conectados con kilómetros de por medio al mismo tiempo, también, bueno, tiene todo por supuesto, tiene todas sus consecuencias negativas, y sí, sí, sí. Y también creo, a ver, creo que también el recelo este que yo mencionaba antes, que veo, he tenido la suerte de poder viajar, de poder trabajar afuera también, es palpable el enojo con un europeo de clase media, vamos a decir así, trabajador, accedió a universidad o no, eso es indistinto, que tiene para con la inmigración, porque lo que ve también es que
muchos de ellos, muchos de los que llegan a su país, no tienen una adaptación cultural como por ejemplo tenemos muchos de los latinoamericanos, ¿no? Que nos adaptamos fácilmente, que tratamos como provocamos un mestizaje casi instintivo, ¿no? Que nos sale solos de cómo entre nosotros somos pueblos muy hermanados, muy conocidos, ¿no? Y que parecemos familia, que hasta nos cuesta un poco menos el idioma, en cambio hay un fenómeno migratorio muy grande del lado musulmán, que para ellos es lo contrario, que son muy distintos, que no encuentran esta hermandad, que ven que ellos continúan su cultura de una forma muy ortodoxa y no se mezclan, ¿no? No se socializan tanto con los europeos. Entonces esto también genera una división, ¿sí? Que incluso es física y muchas veces es, bueno, estos son los restaurantes en los que van ellos, estos son los que van nosotros, hay como un ambiente ahí un poco tenso. Eh, También es muy importante considerar, bueno, estadísticas, índices en cuanto a la criminalidad, que también ha aumentado con el fenómeno migratorio. Esto es lógico, ha ocurrido siempre en todas las olas migratorias, pero eh, es necesario también que la política pueda acompañar, ¿no? Estos procesos. Es decir, tampoco, no vamos a decir que está bien que haya más crímenes por un fenómeno migratorio, ¿no? Desde ya que tienen que ser tratados igual por igual, venga de donde venga el crimen, tiene que ser tratado como sea, como lo aborde la ley nacional y de la Unión Europea en sí. Y bueno, ellos quizás lo que ven es que hay un trato diferencial hacia ellos, bueno, tienen subsidios también, tienen apoyo por parte del Estado, por supuesto, para que puedan, digamos, la transición hacerla de la forma más amena posible, porque hay gente que llega sin nada, pero genera un descontento que va en su vida, sí, desde ya. Un tema interesante sobre los musulmanes es, como vos decías, el tema de la estratificación, porque son muy cerrados y Mm. constituyen grupos muy particulares, con estilos propios, con códigos propios. Digo, en Londres había salido hace un tiempo que había se permitido cierta entrada de musulmanes, que se generaba, que era imposible la vinculación del musulmán en el ambiente cultural londinense, digamos, como que por momentos son como hasta estéticamente eran distintos. Digamos, hasta la vestimenta se marcaba la diferencia. Digo, Sí, también desde esa ya. falta de integración cultural también es notoria, ¿no? Yo creo que sí, de hecho quizás es el factor más palpable, ¿no? De segregación, de división entre ellos mismos. Eh, no, a ver, no somos quien para decir si está bien o mal que se continúe su cultura, considerando también que son ortodoxos religiosamente, entonces, en cuanto a su religiosidad, ya siguen una vida, ¿no? Muy marcada, que eso quizás el europeo no lo tiene tanto, porque son personas más libres, más abiertas, en las que la religión no siempre va a estar determinando sus libertades, sus elecciones, ¿no? De vida. Entonces, ahí hay una diferencia abrupta, que yo creo que sí, que es necesario eh, hacer que la relación sea un poco más amena, más estrecha, incluso para generar un vínculo de comunidad, ¿no? Y esto muchas veces va a ser importante para salvarse entre sí, para que se puedan controlar y bajar, por supuesto, disminuir los índices de delincuencia que aparecen también en niños. Son familias muy numerosas, por cuestiones religiosas también suelen tener muchos niños, y las familias son mucho más numerosas que una familia promedio europea, ¿no? Que de hecho están en crisis de tasas de natalidad. Eh, entonces, bueno, son varios factores a sortear. Un tema interesante es la educación sexual. Los musulmanes que van a los colegios europeos rechazan violentamente la educación sexual. Eso también es un fenómeno que también lo he leído en una oportunidad. Sí, sí, desde ya. Bueno, hablamos de sociedades extremadamente machistas. Bueno, el feminismo islámico es uno de mis temas de investigación mm, que llevo hace muchos años, desde la tesis de grado, que estoy más orientada a Medio Oriente y a la Unión Europea también. Eh, y es muy complejo, es un entramado muy complejo. Yo no creo que haya cambios tampoco, no estamos hablando de que se pueda llegar a transformar. ¿Por qué? Porque es una cuestión de fe. La vida y la actitud mundana se convierte en una cuestión de fe. Entonces, es un tema de credibilidad con el cual no se puede batallar. Pero
están en un país en el que sí existen determinadas liberales, existen ciertos derechos, y la comunidad busca que esto se respete, ¿no? Que sea igual para todos, por supuesto. Eh, entonces ahí también hay una crisis, y también eso genera más divisiones. ¿Por qué? Porque una familia musulmana, al no estar interesada y al verlo como un delito, ¿no? Y incluso penado por muerte, que quizás su hija tenga otra elección identitaria o sexual, o que se empiece a juntar con otros jóvenes que creen en esto, bueno, eso es una amenaza para la familia. Entonces, ¿qué hacen? Se dividen y se manejan como si fuesen sociedades apartes en un mismo barrio, en un mismo edificio. Bueno, pasando como al tercer eje que también te había hablado, era el tema del enfrentamiento Rusia-Ucrania, pero en lo previo, sobre Vladimir Putin se ha dicho mucho y se ha escrito mucho, pero es muy difícil caracterizarlo. ¿Qué se le puede decir? Que es un nacionalista, que es un hombre más del siglo XIX, del siglo XX que del siglo XXI. ¿Dónde lo colocamos a Vladimir Putin? Bueno, es un líder muy interesante también y cabe una investigación de seminario solo para él. Coincido con varios especialistas en su visión imperialista, ¿no? Yo creo que Putin viene a traernos la Unión Soviética al día de hoy, a las reglas de juego actuales. Yo creo que tiene una visión imperial, revisional, y que para Europa hoy queda como ilegal, ¿no? Eh, las guerras, a ver, por empezar son caras. El dicho de que las guerras son caras es totalmente cierto. Se llevan demasiadas vidas, ciudades, países, recursos, casas, oficinas, son devastadoras. Rusia queda definitivamente como un no aliado de la Unión Europea. Sin usar los términos amigos y enemigos, porque como todo internacionalista creo que no los hay, lo que hay son intereses, ¿sí? Y uno trata de estudiar las relaciones internacionales, es decir, entre las naciones y países, como tales, como un movimiento de intereses. Eh, Siempre será un potencial conflicto Putin, ¿sí? Ya sea financiando, como el caso de Irán, a grupos paramilitares o terroristas que amenazan la seguridad internacional y los intereses de la Unión Europea, ya sea siendo protagonista, como lo es con la guerra de Ucrania. Y hoy se habla mucho de una guerra diplomática, ¿no? De un quiebre de principios. Esta es la consecuencia más directa de la guerra Ucrania-Rusia, aparte de todo lo devastador que es toda guerra. Vuelve a dividir posicionamientos y renueva este aire de guerra fría, ¿no? Fría justamente porque no es una guerra tradicional, ni tampoco se libra en su propia casa, ¿sí? De hecho, en Rusia yo he tenido la oportunidad de entrevistar a una persona que vive allá y eh, es, no son quizás tan conscientes de lo que está ocurriendo. Eh, Ni siquiera tienen acceso a imágenes de lo que sucede en Ucrania. Si bien sí tienen buena relación con muchos ucranianos, porque son países muy cercanos, que han tenido flujo de movimiento de personas y de bienes durante muchos años, desde ya que su historia los hermana, pero aún así tienen desconocimiento de lo que ocurre. Y bueno, está bien, los medios también muestran lo que quieren mostrar, quizás nosotros desde Occidente estuvimos un poco más conscientes, ¿no? Todas las imágenes, los videos que también gracias a la época se han compartido y han llegado a nuestras manos estando en Argentina a miles de kilómetros. Eh, pero creo esto de Putin, sí, creo que es un imperialista, creo que propone para Rusia la gran Rusia, ¿no? Ideales que son pasados quizás para nosotros, pero que él pudo encajar, logró encajar en tiempos actuales. Pero de alguna manera, siendo un ex agente de la KGB, toma elementos del zarismo decimonónico y también toma los elementos de, bueno, tiene reminiscencias a Stalin, pero también tiene reminiscencias a los seres del siglo XIX. O sea, digo, como que mezcla ese imperialismo nacional con también, es muy intervencionista el Estado ruso en la economía, por ejemplo. Sí, desde Digamos, ya. como un puzzle es raro, digamos, ¿no? Desde ya. Y bueno, pero también gracias a esa rareza, a esa combinación, como vos bien mencionabas, logró encajar en los tiempos actuales. Otro tema a considerar es la autonomía, porque hoy en día, en un mundo como el que tenemos hoy, ¿cómo explicamos, cómo abordamos que haya un país que se comporte como tal y que esté solo, aislado, o que pueda asumir el riesgo de sus acciones
con aislamiento, con cancelación por parte del resto de los países tan interdependientes, ¿no? Bueno, lo logra con autonomía, de alguna u otra forma la ha logrado en algunos términos, en otros no. Será también cuestión de tiempo, ver cuánto dura esta autonomía, pero que sin dudas hoy sí le funciona. Hoy sí le funcionan a sus intereses. Y de hecho, bueno, habría que hoy hacer otra entrevista, a ver qué tal están las cosas allá, porque sería desactualizado hablar hoy, pero en su momento tuvo un apoyo fundamental en su país y en los nacionales rusos, quizá, por mayoría, por supuesto que no, siempre estamos hablando de mayorías o de generalidades, porque siempre va a haber gente que opine distinto, pero ha tenido apoyo para llegar a donde llegó y ha tenido también caminos libres para llegar a donde llegó. En su momento fue escuchado y se le dio también oportunidad de tener voz y voto en cuestiones internacionales, también por el poder, ¿no? Armamentístico de Rusia. Es un dato no menor. En su momento, Putin. No se llevaba mal con Bush, por ejemplo. Por ejemplo, claro, sí, la verdad es que sus relaciones más bien bilaterales, ¿no? Pues todo lo opuesto a la Unión Europea, estamos hablando de un país que tiene un eje por sí solo y que va por sí solo hacia sus relaciones. La bilateralidad ha sido bastante, ha sido cambiante, ha tenido sus altibajos. Siempre, yo creo que siempre igual ha tenido cierta línea, ¿no? Que esto es importantísimo en política exterior porque responde a los intereses vitales de la nación. Esta línea la ha respetado, pero siempre con sus altibajos, y ha tenido conversaciones, de hecho, fotografías que hemos visto, incluso con Merkel, con Macron, con otros líderes europeos muy importantes también, eh, ha tenido buenas relaciones, pero bueno, yo creo que con sus objetivos, con su afán de llevar a Rusia donde él quería, ha llevado eso por delante. Y ha asumido el riesgo totalmente, lo ha asumido, no, no, en ningún momento yo creo que es un líder que pueda dar un brazo a torcer en estas situaciones. De hecho, la guerra con Ucrania ha tenido sus antecedentes, por supuesto. Bueno, es un tema del cual se viene hablando hace mucho, lógicamente, desde que comenzó. Una guerra que ya lleva 3 años y no cesa. Es difícil imaginarlo hoy en día, pero es así. Y, y él se ha llevado por delante aquellos vínculos y con cumplir sus objetivos y con lo que él cree que es correcto. Ahora, digamos, de sencillar, digamos. O sea, sobre Zelensky, ¿qué se puede decir? Que también es un personaje que también viene de la derecha, entre comillas, ucraniana, pero que también es un outsider, digamos. Personaje que también. Sí, de hecho tengo un artículo que se llama Más allá de las izquierdas y las derechas, yo lo colocaría como outsider. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno mundial, ¿sí? En cuanto a esto, sucede en muchísimos países. Eh, salen del espectro, salen del espectro, tienen tintes. Podemos bien diagnosticar, ¿no? Determinadas acciones, determinados dichos, como doctrinas, y decir, bueno, sí, esto es derecha, pero esto no, y pero esto es más bien liberal, pero esto no, esto es más bien conservador. Son outsiders, ¿sí? Son, para los términos que nosotros venimos manejando hace tantos años, son apolíticos incluso. Vienen a proponer un cambio, ¿sí? Algo nuevo, una cosa que es nueva y que ellos mismos la explican desde cero como algo nuevo, ¿sí? Como una reproducción de algo anterior. Por supuesto que tiene cosas de lo anterior porque somos resultado de la historia, ¿no? De lo que hemos vivido, inevitablemente. Zelinsky está más bien ahí, y bueno, también es elegido por ser, ¿sí? Por ser un outsider. Estos aires de cambio que se buscan en los países del este, bueno, luego de los sucesos de Yugoslavia, de la Unión Soviética, son países que han sufrido mucho en los últimos años y lógicamente quieran un cambio de rumbo y un futuro más próspero. Yo creo que a fin de cuentas es lo que buscamos todos, ¿no? Sacando a actores como el terrorismo internacional que lo único que quieren es caos, estamos también los pueblos que lo único que queremos es vivir en paz. Eh, y por supuesto hacia la equidad y hacia la igualdad, ¿no? Zelensky yo más bien lo ubicaría ahí como outsider,
Es un personaje que también se ha abierto su camino en la Unión Europea específicamente, que veníamos hablando de ella. De hecho, bueno, se está negociando su entrada a la Unión Europea, se ha reunido recientemente con líderes de la OTAN, de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza de seguridad muy importante para ellos en este momento, y tiene el respaldo internacional de muchos países de poder, que por supuesto, ¿no? No ven a la guerra de Rusia y Ucrania como una invasión y como una violación a la autodeterminación de los pueblos. Eh, Justamente el eh, cuarto eje sería ese, el rol de la OTAN, que igualmente hace poco se ve que Biden ya medio que afloja con el tema de la OTAN. ¿Qué rol ves a la OTAN ahora? Sí, a ver, con esto de que el escenario internacional cambia tanto, todo cambia con él, incluso la teoría de las relaciones internacionales se va adaptando metodológicamente, sustancialmente. Todo se va transformando, se transforma el orden mundial, entonces también se transforman las alianzas y las instituciones, o deben transformarse o se quedan en el camino. En términos de autonomía estratégica, de seguridad principalmente, la alianza del Tratado del Atlántico Norte continúa siendo muy importante, a mi parecer. En una dimensión militar y estratégica, y de tecnología, y de materias primas, y de medio ambiente, y de política exterior, son varias las esferas, ¿no? En juego a las que termina tocando la OTAN. eh, es una alianza muy importante, o sea, con el hecho de presuponer no solo la respuesta en conjunto ante una ofensiva o una amenaza, ¿sí? Es un compromiso militar y continúa llevándose a cabo ese compromiso militar. Hoy día en Ucrania, Yemen, Medio Oriente, bueno, siempre ha sido foco de conflicto y de intervención de la OTAN. Yo creo que en ese sentido continúa siendo muy importante. Incluso de alianzas militares, yo te diría que es la primera que nombramos, bueno, por algo es, yo creo que tiene un poder de influencia grande. Bueno, con eso hago tengo la última pregunta. A Joe Biden, bueno, se van a las elecciones este año, ¿cómo lo caracteriza Joe Biden? Que a diferencia de Trump, que uno que era un personaje en sí mismo, en su forma de hablar, hasta en expresarse, Biden pareciera como que todavía no termina de jugarse como un líder político. ¿Qué te opinás? ¿Lo ves? ¿Cómo lo valorás? Esto es una apreciación personal en cuanto a lectura, investigación. Si bien no estoy focalizada para nada en Estados Unidos, eh, no lo veo un líder débil más bien. No veo que haya quizás cerrado esta grieta, ¿no? De la que me hablabas con Trump. ¿Por qué? Por la controversia de Trump, ¿no? De lo que él vale, esto de ser un actor, una imagen controversial. Eh, yo creo que Biden no ha logrado cerrar eso. Sí, sí es muy bueno esto del bipartidismo, ¿no? Y de la alternancia política, yo creo que eso es sano, y creo que era necesario para Estados Unidos también. Eh, pero no creo que haya venido a cerrar ese ciclo de controversias. Al contrario, la imagen de Trump continúa creciendo. La verdad es que no tengo un estudio claro como para decirte qué es lo que puede llegar a pasar en las elecciones, pero lo veo más bien débil. Y veo que en muchos aspectos internacionales no se tuvo de él lo que se esperaba. También es una persona, por supuesto, de otro espectro político, de otros ideales, y eso está perfecto. Eh, También es una persona mayor, y creo que los países están tratando como de girar a jóvenes, ¿no? Hay una falta de representatividad política que se ve en las personas de más rango etario, ¿no? De más viejas, que llevan más años en la carrera política. Hay como más descontento desde los jóvenes hacia ellos, y hay como una necesidad de renovar, ¿no? De ver nuevas caras. Bueno, en esto es importante el tema de Biden, porque creo más bien que virarían para el otro lado, ¿no? Para buscar nuevas facetas, quizás más populistas, quizás que siembren un discurso más atractivo en la sociedad, porque bueno, es parte de la era que se vive, es parte de la época en la que vivimos. Bueno, con eso ahí termino de grabar. Si querés charlar un ratito sin grabar.